Insisto con este tema de la etiqueta de narcopolíticos. En este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que, según sus palabras, definió como ayudar a combatir las falsas narrativas que perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico, otros más aventurados decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política y ahora lo hacen, o con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos. Pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, y en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González, y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron más de 20 minutos, y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo un minuto porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico, que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, siendo él, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O, por ejemplo, también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. ¿Él fue asesor? Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de litigio estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González. Es decir, tiene un historial. Se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Entonces, y por cierto, también a través de una organización, venido a menos, no les funcionó, de Mexicanos al Grito de Paz. Bueno, también están involucrados todos ellos, y no es una, insisto, teoría de la conspiración, él mismo lo confirma. Entonces me permito reproducir el audio de las palabras de Miguel Mesa. Entonces decidimos fundar nuestra... Por cierto, Mesa dice, disculpe el lenguaje, pero es importante, que Narcopolíticos es un vehículo para echar putazos, así tal cual. Entonces decidimos fundar nuestra propia SEI, básicamente con la idea de, este va a ser un vehículo para echar putazos, y ahí está, y al que le sirva, ¿no? Al final de la campaña, a través de un funcionario de inteligencia que había trabajado con agencias de seguridad estadounidenses, nos llegó unos cables de inteligencia sobre los vínculos entre Adrián y el crimen organizado, ¿no? Y estos cables de la embajada gringa, que justo los acabamos de publicar completos por primera vez. ¿Tú crees que Calderón sabía? ¿De García Luna? Sí.
No, pero ese es punto y aparte. Llegué a esta reflexión hace menos de un mes. Pero dije, güey, es que Genaro García Luna no hizo nada malo. O sea, solo hizo exactamente lo mismo que hace la DEA, que es apoyarse en un cartel y apoyarlo para putearse el de enfrente, ¿no? ¿No clasificarías entonces a Calderón como un narco político? Con las pruebas que tenemos, no. No soy abogado porque no he terminado mi tesis, pero pues le hago al cuento. Que yo no sé cómo alguien puede litigar no teniendo pues el título, pero bueno, Presidenta, esta ya es mi opinión, o sea, hasta por el momento han sido solamente los hechos. México está viviendo un episodio de Bahía de Cochinos, pero en su versión digital. Es la intromisión total de querer implantar narrativas a toda costa. Y lo estamos viendo en tiempo real, Presidenta. Entonces, es un asunto que en realidad nos atañe a todos, porque estamos viendo en tiempo real cómo fuerzas extranjeras quieren decirle a los mexicanos cuál es la narrativa de su propio país. Me gustaría conocer su opinión, Presidenta. Bueno, número uno, ha avanzado tanto la inteligencia artificial y todos, digamos, los avances en la informática, que en efecto hay quienes con dinero generan tendencias en las redes sociales y ahora es más fácil con la inteligencia artificial. Y las plataformas se prestan para ello. De tal manera que hacer una campaña contra una persona sin fundamento, a partir de una noticia falsa o de la tergiversación de una nota y hacerlo viral o hacerlo tendencia, es posible hacerlo sin tener a la gente. Uno pensaría, son 500,000 reproducciones, son 10 millones de reproducciones, 200 millones de personas están hablando de esto. No, no son personas, son robots, son bots que a través de un mecanismo generado hoy por inteligencia artificial generan tendencias en las redes sociales y crean contenidos de manera muy rápida. Es cierto, las redes sociales en muchos se han convertido en eso y están siendo usadas políticamente por quienes no están de acuerdo con una posición u otra, y en particular por aquellos gobiernos que estamos cercanos a los pueblos, gobiernos humanistas. Lo hemos visto en las recientes elecciones en distintos lugares de América Latina, aunque no solo. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Lo primero es divulgar, informar. Esto es indispensable que se comunique, porque te puedes ir con la finta de una noticia que en realidad no tiene nada de cierto, donde no hay verdad y que se vuelve algo tremendo a través del uso de los distintos algoritmos de las plataformas digitales utilizados en mucho por organizaciones de derecha. Entonces, y en mucho a veces por injerencia de otros gobiernos. Eso evidentemente tiene que demostrarse. Entonces, no es que todo lo que aparezca en las redes es cierto. Tampoco es cierto que todo lo que aparece en las televisiones es cierto, o en el radio es cierto. Pero particularmente las redes sociales y la adicción que se genera a partir de los algoritmos en las redes sociales, pues puede generar una opinión de una nota que no tiene ninguna validez y se usa como injerencia. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Informar, informar, informar y trabajar para la regulación, para que esto no se convierta en, bueno, el ciudadano, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciudadana? ¿Dónde quedó la persona? Entonces, esto es algo fundamental. Ahora, lo segundo, desde que estuve yo en campaña, nada más que en 2 años, el desarrollo de las redes sociales y la inteligencia artificial ha escalado exponencialmente,
Desde que estuvimos en campaña, el uso de narcocandidata, narcopresidente, narcogobierno, se utilizó sin ninguna validez, sin ningún fundamento, como parte de una campaña, de mucha hipocresía también, porque ellos sí estuvieron involucrados en apoyar a un grupo delictivo durante el periodo donde fueron presidentes, particularmente Felipe Calderón, con lo que ya conocemos de García Luna. Pero ahora se atreven a hablar de algo donde no tiene ningún fundamento. Entonces, primero, todos tenemos que garantizar que en efecto no hay ningún vínculo entre un grupo delictivo y un gobernante. Y particularmente las fiscalías tienen que hacer su trabajo en eso. Y los partidos políticos tienen que hacer su trabajo en eso. Fíjense, Morena propuso en el Congreso que hubiera una comisión del INE para que estuviera en contacto con las agencias de seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía para poder revisar los candidatos, si es que había alguna información. ¿Quién se opuso? Los partidos de oposición. Hay que decirlo también, porque si no, no tiene coherencia lo que estamos presentando. Entonces, evidentemente que los gobernantes tienen que ser honestos, y ahí donde hay pruebas de un vínculo de un gobernante con algún grupo delictivo tiene que procederse, pero tienen que haber pruebas, no anuncios, no opiniones, pruebas contundentes donde las fiscalías puedan actuar. Entonces, los gobiernos tienen que estar libres de cualquier vínculo. Eso también hay que dejarlo claro, porque si no parece que nosotros estamos diciendo otra cosa, y no. Pero lo tercero, la hipocresía de la derecha y del conservadurismo. ¿Qué gobierno tuvo vínculos con un grupo delictivo? El de Calderón. Pero ahora ellos son los que se visten de puros o de morales. ¿Dónde? Y el pueblo de México tiene que estar seguro, o tiene que tener la suficiente información, inteligencia, que es bastante inteligente, para saber dónde está lo cierto y dónde no. Y para ello hay que informar. Lo que es muy difícil que ocurra en México es que llegue un gobierno de derecha. Eso lo sostengo. Por nuestra historia, por lo que somos y porque los gobiernos de derecha no están con el pueblo, por definición. Están en contra del pueblo, por definición. Tienen intereses cupulares, personales, que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente. Y eso lo defendemos y siempre lo vamos a defender. Ahora, vamos bien, también se genera, y no, el país va bien, ahí están los indicadores económicos, vamos bien, y la gente sabe que vamos bien, que vamos por buen camino, y que vamos a ir, mientras no nos separemos del pueblo, por buen camino. Pero hay que estar atentos a todo esto y lo que mencionas, porque hay personajes que la verdad, pues es evidente que lo que tienen en mente es utilizar noticias falsas para hablar mal de un gobierno o de otro. Concluyo con dos temas de este. Sí, señor. Sí, señor. Son 3 preguntas, ¿ya pasaron las 3? Sí, esta es la última. A ver. La presidenta Sheinbaum. Ya vamos para allá, ahorita te toca para que... Presidenta Sheinbaum, Nadia Beler, la mujer que sobrevivió al atentado de sicarios que presuntamente habría operado Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario, afirma que Cerimedo le compartió que tenía planes de meterse a México para operar justamente una guerra sucia. Autoridades bolivianas dieron a conocer que granjas de bots de algunas 50,000 cuentas operaban desde las instalaciones y propiedades de el señor Fernando Cerimedo.
que ahora, por cierto, Javier Negre como que se quiere deslindar de él. Y la consecuencia de eso es que algunas cuentas en Twitter han decaído abruptamente, tanto la del presidente Javier Milei como la de Ricardo Salinas Pliego, que según especialistas han afirmado que han decaído tanto en impactos como en interacciones alrededor del 70% una vez se apagaron estas granjas de bots que se encontraron en la propiedad de Cerimedo. Sería eso, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia.